¿Cuántas veces había soñado con el planeta rojo? Tantas noches devorando aquellos cuentos marcianos que hablaban de seres extraterrestres, tan extraños como imposibles. Creo que me enamoré de aquel planeta. Su desolación, sus arenas rojas y aquella belleza inmaculada. Bienvenidos a Bitácora de Galileo, un programa de ciencia y música. Con Billy Ahmed, Xavi Villanueva y Hernán Bolsi. Bitácora de Galileo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Muy bien, ahí otra vez aquí en Bitácora, bitacoreando. Exactamente, Bitacoreando. en la Bitácora Galileo estamos aquí los dos. Hoy estamos sin el Billy, que Sí, sigue por sus Holandas. las Holandas, exactamente. Tenemos un programa súper guapo hoy, súper guapo, que va sobre Marte. Sí, fijaros que ya ha empezado la narración del programa, ha empezado con la chica que nos acompaña, que hace de astronauta en el concierto de los planetas, y esa rememoranza que hace de cuando pasa por el planeta Marte y, bueno, pues esa especie de fall in love que tiene con el planeta y que tenemos muchos realmente. Total. Con Hernán llevamos días diciendo que este programa igual nos sale un poquito más largo, porque Marte tiene mucha tela. Tiene mucho jugo, mucho jugo. Pues sí. Toca muchas cositas sensibles que nos gustan, los marcianos. Ay, los marcianos. Bah, los marcianos son el sí. sueño de todo friki, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco el que ha dado. Los marcianos son como el extraterrestre por antonomasia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya explicaremos un poquito también, intentaremos hablar del porqué también de esto, de esta especie de mitología marciana tan especial que sí, tiene este señor. planeta y que no tienen otros. Sí, señor, sí, señor. Y en la parte musical, Hablamos del Theremin. volvemos al Theremin. otra No vez. tenemos al Villa esta vez, pero tenemos la participación de Agnes Paz, que, bueno, ella ya se presentará y en el momento que llegue ya mostraremos todas las cartas que hay en el juego. Perfecto. De momento, le damos... Nos vamos para Marte. Vamos, el viaje a Marte. Vamos Ahí va. allá. Hablando de ciencia. Bueno, yo hoy he de decir que la verdad es que es un poco como bastante emocionante, porque hoy me acompaña el propio Hernán en directo al Han. Entonces no sé qué se puede pedir más. Yo ahora tengo que hablar de Marte, pero yo no sé si podré. Porque Claro que sí. Bueno, en realidad es uno de los instrumentos que suena en el concierto. Exacto. Y nos ha parecido, pues claro, que menos, ¿no? Que poner al Han ahí. Claro, podríamos poner esto algo grabado, pero porque Sí. si yo tengo el hang aquí, pues Claro que sí. voy Ahí tocándolo estamos. mientras tú vas hablando. Fantástico. Y voy intentando hablar también, a ver si se me da. ¿Qué tal se me da? Bueno, se te oye bien las dos cosas, Bien. tanto el Han como tu voz. Fantástico. Bueno, hoy vamos a hablar del planeta Marte, que yo la verdad es que no sé muy bien por dónde empezar, tal vez empezaría por el principio, en el sentido de que Marte es uno de los planetas que se conoce desde la antigüedad. Es decir, si alguien alguna vez os preguntan quién fue el que descubrió el planeta Marte, pues nadie lo sabe. Porque Marte se ha visto desde los albores de la humanidad. Entonces no hay un descubridor del planeta Marte, como no lo hay del planeta Júpiter o Saturno Pero se o sabe Mercurio. que se veía allí en el firmamento, pero Claro. se sabía que era un planeta. Bueno, no estaba claro al principio de todo, pero bueno, poco a poco se fueron descubriendo. De hecho, la palabra planeta viene del griego y quiere decir estrella errante, porque era una estrella que no se movía de una manera que no coincidía con el movimiento del resto de las estrellas. Entonces eso hizo que ya se separara de alguna manera de lo que sería el conjunto de objetos que se veían en el cielo.
pero digamos que no hay un descubridor con nombre y apellidos de estos planetas. Son planetas que se han visto durante toda la historia de la humanidad, digamos. Entonces Marte, como todo en la vida, de esto hablaremos incluso también, supongo que en el Rincón del Friki saldrá un poquito también este tema, porque claro, Marte es el hogar de los marcianos, ¿no? Claro, marcianos que por supuesto no existen, o al menos que nosotros sepamos no existen, porque hoy por hoy el planeta Marte, que para que os hagáis una idea es un planeta de la mitad de las medidas de la Tierra, es un planeta muerto. Claro, cuando decimos que es un planeta muerto, queremos decir que, digamos, de lo que sabemos hasta ahora, lo que conocemos cada vez mejor su superficie. Tenemos una cartografía de Marte muy bien hecha, está ya muy controlada, por decirlo de alguna manera, y en ese estudio que se está haciendo de Marte, que es constante, pensar que, por ejemplo, dentro de muy poco llega una nueva nave espacial a su superficie con un rover que se moverá por la superficie, bueno, pues nadie ha encontrado restos o formas de vida o restos de formas de vida en cualquier cosa relacionada con la vida. ¿Y esto de los ríos? Entonces, claro, ¿qué pasa? Marte es un planeta que todos estos estudios que están haciendo durante ya llevamos décadas de estudio de este planeta, nos han llevado a la conclusión de que efectivamente Marte hace un montón de años, hace miles de millones de años, era un planeta con agua en estado líquido en su superficie. ¿Vale? Claro, entonces cuando los científicos encuentran fuera de la Tierra un lugar donde hay agua en estado líquido, ¡buah!, ahí es donde dicen, ¡guay! Vamos a ver si esto nos podría dar indicios para encontrar formas de vida. Entonces, lo que pasa que Marte, la evolución de Marte respecto a la evolución de la Tierra ha sido muy diferente, entre otras cosas primero porque Marte es un planeta mucho más pequeño que la Tierra y por lo tanto también se ha enfriado más rápido. Y entonces carece de una serie de cosas que sí tiene la Tierra, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, Marte, bueno, nos situamos, cosas muy básicas, es el cuarto planeta del sistema solar. Tenemos Mercurio, Venus, Tierra y Marte, ¿vale? Marte estaría más o menos a unos 210 millones de kilómetros del Sol y es un planeta que clásicamente se le ha conocido como el planeta rojo, ¿vale? Porque cuando lo miras en el cielo, pues se ve como de color rojo, anaranjado, un poco también depende de las condiciones en las que estemos mirando, pero que es un planeta que siempre se ha distinguido por ese color anaranjado, rojo, pues que le ha dado pues esas características mitológicas tan especiales como el que fuera el dios de la guerra, ¿no? Ares, el dios de la guerra de los griegos, y Marte, el dios romano. Porque bueno, era el rojo relacionado con la guerra, es decir, que siempre ha sido un planeta que ha estado ahí muy presente. Y lo que pasa que es a partir de finales del siglo XIX, que como siempre pasa en la astronomía, se van conociendo cosas a medida que la tecnología con la cual observamos el cielo mejora, pues en el momento en que se empieza a observar Marte con más detalle, pues se empiezan a ver cosas, se empiezan a ver características que hasta ese momento no se ven. Entonces, una de las razones por las cuales el planeta Marte tiene esta mitología asociada con el tema de los extraterrestres tiene que ver con ese estudio, digamos, cada vez más avanzado que se hizo del planeta. Nos hemos de situar a finales del siglo XIX. Un astrónomo italiano, Schiaparelli, este señor observa Marte con un telescopio, digamos, muy potente para la época, y él en sus escritos sobre lo que ve, él habla de canali en italiano. Y la traducción que luego se hacen de esos estudios de Schiaparelli en inglés utiliza una palabra que en inglés significa canales, pero canales de construcción artificial. O sea, Schiaparelli hablaba de canales naturales, no canales construidos por nadie. Pero en la traducción que se hace en inglés se pasa a channels, que son construcciones artificiales. Como para problema de traducción. Era un problema de traducción. Y ese problema de traducción lo que hace es disparar toda la mitología sobre la vida extraterrestre en Marte. Oh, increíble. De hecho, a esta historia ayuda mucho un señor que en realidad no era ni astrónomo, que era un hombre de negocios, Percival Lowell, que construyó incluso observatorios astronómicos, y este hombre tiene una gran imaginación y lo que hace es prácticamente construir él solo toda una mitología
sobre lo que se llamaron durante mucho tiempo los canales marcianos, que en realidad parecían ser, repito, canales, es decir, construcciones que lo que hacían era enviar agua desde los polos hasta las zonas ecuatoriales del planeta, que es donde, según Percival Lowell, estaban situadas la mayoría de las ciudades marcianas. Es decir, él creó toda una mitología sobre que lo que había allí eran marcianos, o sea, que había extraterrestres, que lo que hacían era pues hacer circular el agua congelada que había en los polos. Marte, entre otras cosas, es un planeta que tiene sus parecidos con la Tierra, por ejemplo, en el que también tiene polos. Pues esas aguas congeladas de los polos se trasladaban a las ciudades, digamos, en el Ecuador. Entonces, bueno, esto, fíjate tú, pues creo hay dibujos de Percival Lowell sobre los canales marcianos que son absolutamente ¿De qué año habéis dicho que era espectaculares. Esto es principios del siglo XX. O sea, las observaciones de Schiaparelli son finales del XIX y todo esto es principios del siglo XX. Vale. Entonces, a partir de ahí se crea toda una mitología sobre eso, sobre Marte y sobre sus habitantes, ¿no? Los habitantes que construyeron esos canales, que construyeron esas ciudades, y detrás de eso, pues yo que sé, mucha literatura de ciencia ficción que ayudó mucho. Una de ellas, de la cual hablaremos un poquito más en profundidad en el Rincón del Friki, que es la famosísima novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, de Howard G. Wells, una novela que yo desde aquí recomiendo fervorosamente, ¿vale? Porque pensar que es una novela que está escrita, se publicó en 1899, o sea, el último año del siglo XIX, y es una novela que en cierta manera lo que hace es un poquito reírse o hacer un poquito de sorna sobre ese planteamiento que parecía haber a finales del siglo XIX de que los seres humanos un poco ya habíamos llegado al no va más de la ciencia, la tecnología, que habíamos tocado ya techo. Wow. O sea, que ya más que eso ya imposible, ¿no? Entonces el tipo lo que hace es escribir una novela situada en Inglaterra sobre una invasión marciana que los seres humanos no son capaces de atajar, ¿vale? Y que solo la presencia de organismos, de microorganismos en la Tierra es la que consigue atajar esta invasión que prácticamente ya nos tiene a todos ya prácticamente caos técnico. Bueno, uno siempre puede plantearse, pues qué tontos los marcianos que no pensaron en eso, ¿no? Pero bueno, de esto hablaremos. Sea como sea, esta novela, años más tarde, Orson Welles la lleva a un programa de radio del cual hablaremos también en el Rincón del Friki. Entonces, eso crea aumenta más esa mitología sobre Marte. Tanto es así que cuando se empiezan a enviar las primeras sondas al planeta Marte, algunas de las imágenes que se toman, hay una que es muy, muy súper conocida, que seguro que los que escuchan seguro les sonará, que es la famosa cara marciana, o la cara de Marte que se llama, que es una imagen tomada por una de las sondas americanas que, desde el punto de vista, estamos hablando de los años 80 si no recuerdo mal, esas imágenes dan a entender o parecen enseñar una cara o una construcción que desde el cielo parece una cara, ¿vale? Más allá de todo esto, yo me estoy metiendo en el Pero esto es al final una pareidolia, ¿no? Sí, exacto, correcto, porque luego se hace la misma fotografía del mismo lugar de Marte años más tarde y se comprueba que simplemente es una cuestión de juego de luces y sombras. También habían unas pirámides por ahí. Pirámides, incluso figuras que parecían medio extraterrestres, de rocas que parecían, bueno, en fin, esas cosas que efectivamente lo que has dicho, Hernán, esta idea de que ves cosas y luego las conviertes en algo que realmente no son, ¿no? Claro. Pero Marte, para que os hagáis una idea, hoy en día es un planeta seco, árido, con unos paisajes que hoy, gracias a las sondas que se han enviado, podemos disfrutar de unas imágenes absolutamente, es que yo no tengo palabras, espectaculares, impresionantes, paisajes alucinantes y absolutamente solitarios sobre lo que debió de ser un planeta que en su momento, hace aproximadamente unos 3.000 millones de años, debía ser un planeta con mares, ríos,
océanos, más o menos someros, no está muy claro. Sí. ¿Y en este tiempo la Tierra cómo estaba? ¿Qué estado estaba la Tierra en ese momento? Pues fijaros, 3.000 millones de años, 3.500 millones de años, pues justo acababa. No hacía mucho, igual hacía 1.000 millones de años que habían aparecido los primeros seres vivos en la Tierra. Vaya. Pero en la Tierra lo que había eran organismos unicelulares y nada más, no había absolutamente nada más en la Tierra. Claro. Quiero decir que... ¿qué pasa? Que han convivido de alguna manera la Tierra, la vida en la Tierra. Claro, con el agua en Marte. Con el agua en Marte vida, pero... Claro, exacto. Ahí está... Claro, ahí hay todo... Siempre ha habido mucha discusión sobre esto. Es decir, claro, Marte durante un tiempo se parecía a la Tierra... Era muy similar a la Tierra o tenía agua líquida y por lo tanto eso... Pero claro, eso duró relativamente poco tiempo. Y entonces ese poco tiempo que duró... Para muchos científicos, y si es verdad que desde el punto de vista un poco de la evolución, igual sería como muy poco tiempo para que organismos vivos tuvieran tiempo de evolucionar, y teniendo en cuenta la rapidez con la que cambió el clima y las características del planeta. Digamos que esta zona de confort del sistema solar estaba más alejada. Claro, estaba un poquito más alejada, sí. Y luego hay otra cosa, Marte es un planeta más pequeño. ¿Con qué es un planeta más pequeño? Se enfría más rápido. Claro. ¿Vale? Y al enfriarse más rápido, ¿qué pasa? El núcleo, seguramente el núcleo es un núcleo sólido. Pensar que en la Tierra tenemos un núcleo semilíquido, ¿vale? Un núcleo interno y un núcleo externo que es semilíquido. Y ese núcleo semilíquido gira, ¿vale? Y hace que se produzca, que la Tierra tenga un campo magnético, ¿vale? Alrededor de la Tierra. Y ese campo magnético es fenomenal para proteger de precisamente el campo magnético solar. Es decir, que es como una especie de protección que Marte dejó de tener. Si en algún momento tuvo campo magnético, lo dejó de tener muy rápidamente, porque se enfrió muy rápidamente y por lo tanto el núcleo quedó sólido y por lo tanto si tuvo algún campo magnético, ese campo magnético desapareció. Esto es una cosa. Luego lo que hizo Marte muy rápidamente también es perder el agua. Ese agua superficial, al ser más pequeño, pensar que la gravedad también es menor y por lo tanto esto podía hacer que el vapor de agua se fuera perdiendo con más facilidad tanto de la atmósfera como de la superficie. Con lo cual esa pérdida de agua hizo que rápidamente el planeta se secara con mucha facilidad y no diera ocasión a que se creara una atmósfera suficientemente densa como para que resultara lo suficientemente protectora para que evolucionara la vida, ¿vale? Pensar que en la Tierra tenemos una densidad atmosférica mucho mayor que la de Marte. Marte es de una décima parte más o menos de la de la Tierra, y eso, entre otras cosas, aunque sigue siendo una capa muy fina y muy delgada en la Tierra, es una capa suficientemente gruesa y con una composición suficientemente adecuada para que, entre otras cosas, pues por ejemplo, se produzca una capa de ozono que protege de las radiaciones peligrosas del espacio. Pensar que uno de los problemas que tendríamos en Marte si fuéramos a establecer una colonia serían precisamente esas radiaciones que llegarían a la superficie con mucha más facilidad que las que llegan aquí a la Tierra. Aún y así, muchos científicos piensan que, o parece que hay bastantes pruebas que nos dicen que sí que podría encontrarse agua superficial debajo de la superficie, ¿vale? Se han encontrado cuevas, se han encontrado túneles de lava excavando. Submarina, ¿no? Digo, sí. Ríos submarinos. No. En cierta manera, sí. No se sabe muy bien aún exactamente cómo, claro. Pero entonces, claro, ahí no se podría descartar la presencia de vida. Además, yo vuelvo a repetir una cosa que creo que ya hemos dicho alguna vez en este podcast, y es que pensar que en la Tierra se han encontrado formas de vida que se llaman formas de vida extremófilas, que viven en ambientes muy extraños. Entonces, ¿por qué no? Podría pasar también que en Marte aparecieran seres parecidos a esos, ¿no? Los marcianitos. Sí, ¿no? Marcianitos, claro. Esto sería un poco frustrante porque, claro, todo el mundo cuando habla de extraterrestres, claro, ¿en qué piensa? Va, claro. Venga, va. Ya. Hombrecitos verdes, por lo menos. Claro, como mínimo. Verdes, y si tienen 3 ojos, pues mejor que 2, ¿no? Sí, con la cabeza un poco más grande de lo normal. Bueno, esas cosas, ¿no? Que hacen que la imaginación tiene mucho poder. Pero en realidad, si estamos hablando de marcianitos, de seres verdes, serán seres verdes que habría que mirar probablemente con microscopio. Claro.
Entonces, bueno, pero que todavía así no se descarta esa idea de que el planeta albergue vida en determinados rincones ahí medio escondidos o bueno, que tengan las condiciones adecuadas para un tipo determinado de microorganismos. Entonces, pero bueno, sería una pasada de todas formas. O sea, ya solamente aquí en el planeta vecino encontraron que sea la más minúscula vida, ya sería... Claro, y es que esto siempre digo lo mismo. En realidad, encontrar vida, sea de la forma que sea, sería un logro espectacular, en el sentido de que por primera vez nos encontraríamos que no estamos solos, de que la vida ha tenido salida en otros lugares que no sean la Tierra. Ya no somos tan únicos como parece que somos de momento, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí y siguen ahí. Para que os hagáis una idea ahora, creo que es el 18 o 19 de febrero, si todo va como tiene que ir, va a llegar una nueva nave, un nuevo rover al Marte, el Perseverance, que por ejemplo, entre otras cosas, dicen que lo que va a hacer es captar los sonidos de Marte. Wow. O sea, va a captar el ruido, digamos, de ambiente del planeta. O sea, que poco a poco... En realidad, todo esto es un trabajo muy meticuloso a nivel científico, muy meticuloso, porque es como hay que hacer las cosas, de forma muy meticulosa, para que tarde o temprano los seres humanos hagamos ese salto y nos vayamos a visitar el planeta Marte. Que no es ninguna tontería, porque solo el viaje ya son pues 6-7 meses, que no es ninguna... Vaya. No es ninguna chorrada, porque estar 6 o 7 meses dentro de una nave espacial, pues bueno, hay que estar preparado. Hay que estar preparados, no solo físicamente, sino psicológicamente, y luego el hecho de estar en un planeta que, bueno, pues has de estar evidentemente súper protegido. Bueno, todo eso se está, y hace mucho tiempo que se está trabajando. Seguro que más de uno habrá oído hablar de Elon Musk, el famosísimo empresario de la empresa Tesla, que está RQR en que antes del año 2030 va a enviar seres humanos al planeta Marte. Bueno, ahí está un poco ese juego, un poco a veces de ese tira y afloja, digamos, entre los que aquello intentan apretar para que las cosas se aceleren, y luego los que son más serios dicen, bueno, cuidado, que esto es mucho más complicado de lo que parece. Claro, hay mucho de publicidad también y de marketing. Claro. Y pero bueno, pensar que se han hecho programas de estos de que pedían a la gente, que esto a mí me hace mucha gracia, pedían voluntarios para poder ir a Marte y no volver, y mucha gente se presentó a ese tipo de cosas. ¿Tú irías? Entonces te dicen ahora, no vamos a salir mañana o la semana que viene. A mí me daría un autobús a Marte. Hombre, si sale un autobús a Marte quiere decir que la cosa ya va bien, que ya la cosa ya está tirando bien. Claro, pero ahora mismo hay que tener arrestos para hacer un viaje así. Porque además pensar que estáis dentro de una nave espacial 6 meses, 6, 7 meses, 8, lo que sea, pues un tiempo largo, sometidos pues a rayos cósmicos, radiaciones que en cierta manera son radiaciones mortales. Claro. Es decir, en realidad estás durante un montón de tiempo separado de la muerte absoluta o muy a merced de una muerte muy cercana, durante mucho tiempo. Entonces además luego llegas a un planeta que en realidad no te ofrece, no es que digas, ostras, qué bien, ya he llegado a casa, sino que llegas a un planeta que no puedes salir de la nave sin casco ni nada, porque te estropeas un poco. Quiero decir que claro, entonces bueno, esto está ahí. Y tarde o temprano, yo por ejemplo cuando trabajamos, y tú, Hernán, ya me has oído muchas veces, cuando hacemos conciertos para niños, los conciertos que hacemos de Petit Univers, que es un espectáculo sobre el sistema solar y sobre el universo para niños, yo siempre les cuento que cuando ellos sean mayores seguramente oirán hablar de gente que ha ido a Marte, porque esto está ahí. Claro. Se está haciendo es lo que decía antes, se está haciendo una cartografía súper detallada del planeta. Bueno, es un planeta cada vez más y más conocido. Falta aún mucho, pero pensar que se están enviando sondas constantemente, ya no solo Estados Unidos y Europa, sino que otras naciones, y cada vez más se van aunando más esfuerzos, más conocimientos que, bueno, nos hacen pensar que en poco tiempo podríamos ver seres humanos en
en su superficie. Madre mía. Y aquí con el GPS, ¿no? Porque ya Google Maps, por ejemplo... Sí. Bueno, Google Maps Sí. no, Google Earth... Google Earth. Puedes sí. visitar, puedes Sí. verla en Sí, Marte. sí. que Por es eso te increíble. digo que es que ya está llegando a unos niveles de conocimiento que es muy espectacular. Increíble, Sí. ¿no? Ya empezaremos Sí, sí. A ver cómo se ven en Google Earth gente con máscaras de caballo por ahí en Marte. que no se sabe muy bien. cielos. Sí, Y un día sí. vamos a hablar de esto, los misterios de Google Earth, que hay muchos, ¿eh? Ya, Ahí, eso es dicen, interesante. sí, es sí, sí. interesante el tema. Eso es del rincón. Sí, eso es del sí, rincón. del Sí, rincón. sí. Sí, es cierto que el planeta Marte se presta a muchas historias de estas, pero yo la verdad es que recomiendo, no sé, que alguien si tiene un poco de ganas que se meta en la web de la NASA y busque misiones a Marte y busque imágenes y además son imágenes de una calidad cada vez más espectacular y es realmente como meterte en una película. Es una cosa muy, muy alucinante, muy espectacular y bueno, yo creo que es un viaje interesante meterse en esas imágenes, imaginarse allí, ¿no? Luego ¿sabéis qué pasa? A raíz de todo esto que explicaba al principio sobre esa mitología marciana y sobre, bueno, pues un libro clásico que es el de Wells, pues después la literatura de ciencia ficción ha trabajado mucho todo el tema de Marte. Y por ejemplo hay una trilogía, la trilogía de Robinson sobre Marte rojo, Marte azul, Marte verde, que es una historia de la terraformación de Marte, que es otro de los temas que está ahí, que evidentemente el tipo lo plantea desde un punto de vista muy científico. Son libros un poco, yo los llamaría como en el mundillo este de la ciencia ficción se llama hard science fiction, en ciencia ficción dura, porque el tipo trabaja mucho el tema de la geología del planeta y te explica a lo largo de centenares de años cómo se produce, cómo se pasa a esa terraformación marciana. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir convertir al planeta Marte en un planeta habitable, un planeta parecido a la Tierra. Entonces son 3 novelas muy recomendables para leer con mucha calma, pero que bueno, que digamos forman parte de esa colección inmensa de literatura que no hace más que alimentar ese espacio, digamos, de la mitología y de la leyenda sobre el planeta. No sé, otra de las clásicas, el Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, que es una maravillosa novela sobre los seres humanos que llegan al planeta Marte y que acaban desplazando a los marcianos que aún viven allí y que ya están a punto de morir. Bueno, es otra de las novelas que también recomendaría sobre el planeta. Quiero decir que, podríamos seguir hablando, no sé cuánto tiempo llevamos, pero no sé, igual me tengo que callar. Igual me tengo que callar. No, porque... vamos bien de tiempo. Bueno, una pregunta que tengo y una curiosidad. Sí. La gravedad en Marte, ¿qué tal? Mucho menor que en la Tierra. ¿Y menor que en la Luna? No, o sea, mayor que en la Luna. Es un poquito mayor que en la Luna. Sí, porque con que Marte es mayor que la Tierra, Claro. es mayor que la Luna, Claro, es mayor proporcional. que la Luna, sí. Y última pregunta, ¿qué tal hablar con un tío que está tocando un instrumento que pone cara de tonto todo el rato? ¿Sabes que los músicos cuando tocamos se nos abre la boca, ponemos cara de... No, está bien, no, y es que ya llevamos muchos años, tío, tú y Sí, yo, no, ya nos conocemos. Yo, alguien que estuviera de fuera diría, hostia, estos dos qué raros que son. Uno ahí con el micro, el otro con el hang, no sé qué. No, bien. Hay otra cosa, y con esto ya si quieres acabo. Hay otra cosa, y es que a Marte, aparte de toda la mitología y todo esto que hemos explicado, es verdad que es un planeta que en cierta manera se parece a la Tierra. Tiene montañas, tiene valles, tiene volcanes extintos, pero tiene volcanes. Es decir, que hay muchísimos paisajes que tienen mucho parecido con la Tierra. Y realmente es el planeta más cercano con posibilidades de hacer algo ahí. Porque, por ejemplo, si os recordáis del capítulo anterior, hablábamos de Venus. Lo de Venus es una cosa que está fuera de lugar. En cambio, Marte sí que es un planeta que es como más accesible, todo y que, insisto, es un planeta en el cual no se puede respirar, la densidad atmosférica es muy baja y es una densidad atmosférica formada básicamente por CO2 y algo de vapor de agua. Es decir, que es un lugar muy, muy, muy diferente. Pensar, por ejemplo, que tan diferente es que es muy importante, por ejemplo, a la hora de llevar naves, sondas al planeta, pues cómo esas sondas llegan a esa atmósfera, cómo entran en la atmósfera. Es una atmósfera menos densa y por lo tanto hay que calcular muy bien de qué manera entran estas sondas para que no salgan o disparadas hacia el espacio o que caigan irremediablemente a la superficie. Que han caído muchas, se han perdido muchas sondas
a Marte. Es decir, que en todo este camino, todo este trayecto de conocimiento del planeta, pues bueno, han quedado muchas sondas atrás. De momento personas no, porque nadie ha ido aún, pero ahí estamos en el camino. Qué bien, ¿no? Pues sí, no, yo podría seguir. Lo que pasa es que a mí me sabe mal porque creo que si no vamos aquí a alargarnos mucho, sí, mucho. A mí ya me duele la espalda un poco. Ya de y tarde así dándole al can. Mentira. Pero bueno, sí, yo creo que podemos dejar un poquito ahí Marte, y de hecho vamos a seguir, no es que lo vayamos a dejar, pero vamos a buscarle ahora esa parte más friki, ¿no? Igual Eso. más misteriosa, que también la tiene, ¿eh? Realmente es un planeta interesante en este sentido. Qué bien. Bueno, vamos allá. Os acabo la canción esta larga y vamos a... Dejamos a Hernán Dibolsi y el Hangra. El Rincón del Friki. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. Súper mítica esta transmisión, esta transmisión original de esta vez en que todo el mundo flipó, a pesar de que se dice varias veces que esto es una teatralización y todo. La gente se lo comió con patatas. Se lo comió con patatas, sí. Estamos en el año 38 y las primeras frases que habéis escuchado son el propio Orson Welles leyendo el primer párrafo de la novela presidente de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Y bueno, lo hizo tan bien. Yo, la verdad, bueno, lo estamos escuchando hace un rato y recomendamos fervorosamente que lo escuchéis porque es maravilloso. Incluso hay, para quien no controla el inglés, hay incluso vídeos con la traducción conforme, bueno, con los subtítulos, y es una recreación maravillosa que la dio parda. Increíble. Creo que nunca se hubiese pensado que hubiese llegado a formar semejante magnitud, pero es que está muy bien hecho, para la época. Está muy bien hecho. Muy bien hecho. Sí. Es de esas cosas que seguramente pues se estudian en estudios de audiovisual y tal, porque son estos clásicos de la radio que bueno, que... El radioteatro, que tanto falta, que a mí me encanta el radioteatro, es algo precioso, hay que saber hacerlo, pero es algo genial. A ver si un día nos animamos y hacemos un radioteatro de Bitácora de Galileo. ¿Te imaginas haciendo así alguna? Solo nos faltaría. Solo nos faltaría. Entonces, vamos a escuchar el primer trozo en el que un poco nos explican, ¿no?, que está pasando cosas raras en Marte. Que Marte está sacando como unas nubes de gas que están viniendo hacia la Tierra. Eso mismo. ¿No? Imagínate, en ese momento está escuchando en el año 38. Sí. Además es muy gracioso porque Wells utiliza música española. O sea, se está escuchando, es un programa de baile. Y entonces una de las cosas que está tocando la orquesta es una pieza, digamos, de claro componente español. Y entonces, bueno, viene la interrupción esta. Claro. Estaban pasando cosas, interrumpimos, que me parece magistral, o sea, todo es el guión maravilloso. Y hasta que llega el momento en el que ya llegan las naves, aterrizan y está todo el mundo como expectante, ¿no? Eso ¿no? mismo. Y escuchamos un poquito el audio, qué es lo que pasa en este momento. Vamos a escucharlo. 140 yards to the right, sir. Shift range, 31 meters. 31 meters. Projection, 37 degrees. 37 degrees. Fire. Hit, sir. ¿Y aquí qué pasa, entonces? Bueno, sí, aquí ha habido... nos hemos liado un poco. Sí. No, aquí... Lo que ha pasado aquí es que ha caído el primer cilindro marciano y entonces está todo el mundo ahí como expectante. Entonces
Aquí están haciendo como que se abre la puerta o se abre la puerta del cilindro y a ver qué es lo que sale. Claro. Y entonces después viene el trozo en el que sale lo que sale y entonces lo que sale ataca. Claro, que es lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Exacto, con el famoso rayo de la muerte. What anything means. Wait a minute, something's happening. Some shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, they're turning into flames. Oh, the whole field's caught up by the wood, the barns, the gas tanks for the automobiles. It's spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right. ¡Qué maravilla! Y esto se corta así de golpe, esto está grabado así, exacto. No es un... Sí, es un corte así porque de repente que se pierde la conexión que se está recibiendo desde la radio. Claro, y es el momento en el que salen y se lía parda. Ya empiezan a liar la parda con sus famosos rayos de la muerte. Wow. Bueno, yo he de reconocer que esta novela, antes de conocer la novela conocí la película del año, creo que es del año 50 y pico, no sé, que es la clásica de los mundos, que a mí es una película que he de reconocer que la vi, ya era aún pequeñito, bueno, no sé exactamente qué edad tenía, porque claro, esas cosas se pierden un poco en la memoria, pero la sensación que tuve fue de miedo. Sí, es muy potente. Claro, tú ahora la ves y dices, bueno, ya no es tan, ya yo qué sé, es diferente, ¿no? Pero es curioso como esa sensación que te queda de miedo y bueno, y que yo creo que fue una de las cosas que más me influyó en mi infancia a la hora de después sentirme esa fascinación por todo el tema del universo, claro, el espacio. Qué maravilla. Hay que decir que en este sentido yo tuve mi época friki que, bueno, claro, me comía todas las historias sobre marcianos que había. Qué por bueno, el mundo, sí. Bueno. Nosotros con Billy teníamos algún espectáculo en el que llevábamos proyección y llevábamos películas antiguas. Ajá. Y una de ellas era otros fragmentos de la Guerra de los Mundos. Entraba súper bien, ¿no? Sí, para proyecciones va fantástico. Eso no ha perdido vigencia, tiene mucho carisma. Sí. Y nada, pues nada, se ha liado Sí, se lía parda y tanto se lía que al final, pues bueno, pues los marcianos, como quien dice, pues ocupan toda la Tierra, que es como que los seres humanos pues no tienen nada que hacer. No vamos a destripar toda la novela en toda la película, que hay un personaje que es el que encuentra a otro personaje que parece que tiene un plan para desbancar a los marcianos. Bueno, en fin, es toda una historia más o menos interesante, pero bueno, lo realmente curioso, interesante y lo que le da ese punto, digamos, de, yo no sé cómo llamarlo, es ese final en el cual los marcianos son vencidos por simples bacterias. Sí, vamos a escucharlo, a ver, Later, when their bodies were examined in laboratories, it was found that they were killed by the putrefactive and disease bacteria against which their systems were unprepared. Slain, after all, man's defenses had failed by the humblest thing that God, His wisdom, has put upon this earth. Y así acaba. Sí, esta es un poco el final también de la novela, un poquito esa historia de que en realidad son las bacterias las únicas que han conseguido vencer a los marcianos. Hombre, hay que decir que los marcianos, lo que decía antes, ¿no? Un poco tontos, ¿no? Sí. O sea, porque ya que te vas a otro planeta, hombre, en eso has de pensar. Sí, tonto, un poquito. Bueno, llévate por lo menos mascarilla, ¿no? A ver. Claro, y más ahora que nosotros tenemos esta experiencia tan maravillosa como la que estamos teniendo. Claro. Pero bueno, yo por eso digo que hay un poquillo de parodia en esta novela sobre esto. Mira, fíjate. Wow, maravillosa. Y bueno, para despedirnos del rincón. Para despedirnos del Rincón del Friki. Sí, porque no nos vamos aún. No. No os penséis. Tenemos un audio de nuestro colaborador, el Shanghái de las Conspiranoias. Fíjate. Del canal de YouTube de las Conspiranoias S.A. Que nos ha mandado un audio y él tiene algo que añadir a todo esto. Venga, a ver. Y con esto nos vamos a la siguiente sección. A ver qué nos cuenta. Bitácora de Galileo.
Buenas, ¿qué tal? Soy el Shanghái de las Conspiranoias S.A. y es un placer para mí estar aquí nuevamente con vosotros. Y como yo me he enterado que hoy ibais a hablar de Orson Welles, pues me he puesto yo a buscar un poquito de información y tal, y os voy a contar un par de curiosidades o cosas que yo creo que a lo mejor no conocíais sobre la famosa emisión del 30 de octubre de 1938, La Guerra de los Mundos. Sí, ese día en que está estimado que 1 millón de estadounidenses entraron en pánico y se creyeron que iban a ser invadidos por los marcianos. Y bueno, también las cosas como son, hay de ponerse el lugar y situación de estas personas, porque Estados Unidos en esa época estaba pasando una crisis económica enorme. Habían sufrido tornados, inundaciones. Europa estaba a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, así que la gente estaba acostumbrada solo a escuchar malas noticias. Y cuando estás acostumbrado, cuando te viene otra, ya ni te preguntas por qué. Dices, vale, otra más. Nuestro amigo Orson Welles supo jugar muy bien sus cartas, porque resulta que ese día había un programa con mucha audiencia que salió un ventrílocuo. Sí, lo sé, un ventrílocuo en la radio, eran otros tiempos. Pero bueno, justamente estaba el programa el ventrílocuo y pasaron a un momento musical. Y mucha gente pues no le gustó, empezaron a hacer zapping y pillaron el momento exacto donde estaba un periodista haciéndole una entrevista a un granjero donde había caído un objeto volador no identificado allí en sus tierras. Y estaban allí haciéndole la entrevista y claro, la gente lo pilló así de sopetón y dijeron, ¿esto qué es? Parece real. Que también tengo que deciros que antes de la emisión de este programa, de la Guerra de los Mundos, dijeron que era una radionovela, vamos, que era algo de ficción. Yo creo que como para limpiarse un poco las manos. Pero claro, toda esta gente no había escuchado el programa entero, ya se habían conectado justo en ese momento. Y claro, pues imaginaros la situación. La gente saliendo a la calle, llamando a las comisarías de policía para ver si sabían algo. Vamos, cundió el pánico bastante. Incluso estaba Orson Welles ahí narrando ahí con la voz esta que tenía él tan espectacular, rollo shakespeariano, así como narraba. Y le hicieron cortar y decir que era algo falso, que era una novela de ficción. Y bueno, pues se tomó un poco como tema en broma, hubo gente que le denunció, incluso un juez estaba diciendo que eso no se podía hacer, que este hombre debería pedir perdón. Pero bueno, lo recurrieron todo y al final pues no tuvo ninguna denuncia que se llevase, digamos, el proceso hacia adelante. Pero nada, chicos, que esto no es nada, porque os vengo a contaros una pequeña anécdota, una desgracia que pasó en Quito, sí, en la capital de Ecuador. Porque, mirad, en el año 1949, el 12 de febrero, se ve que una radio Quito compró los derechos para poder emitir la radionovela de La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Pero claro, la emitieron ambientándola, digamos, en su país. Mirad, resulta que en esta emisión no dijeron en ningún momento que era una emisión ficticia ni nada, ¿sabes? Cogieron, estaban haciendo poniendo música y de repente la interrumpieron diciendo que en Cotocollado estaban viendo unos ovnis que se habían estrellado y que estaban saliendo de ellos unos marcianos verdes y estaban empezando a atacar a la población. Y vamos, que la gente no se asustó, no, lo siguiente, porque también hay que reconocer que vale, la otra fue en 1938 en Estados Unidos, pero en 1949 en Quito, pues la verdad no es un país tan moderno y pues la gente, pues esto le puede pillar más de sopetón, que incluso contrataron actores para hacerse pasar por el ministro de Defensa, por el alcalde de Quito, y salían diciendo que las mujeres y los niños cogiesen y se fuesen campo a través hacia las montañas, hacia arriba, y que la población, los hombres, pues se preparasen todos para la guerra y para poder defenderse de esta amenaza. Pero ya os digo que fue tan espectacular que incluso un batallón de carros de combate del ejército del Ecuador se presentó en el aeropuerto de Quito. Las comisarías de policía empezaron a ir todos los policías hacia Quito. Fue algo que, vamos, que se lo tragó hasta la policía y el ejército. O sea, sé que imaginaros la población. Luego, al ver tan multitud de desastres que se estaban generando, porque estaban habiendo asaltos, vamos, estaba cundiendo el caos,
tuvieron de salir diciendo, oye, mirad, la población, por favor, tranquilizaros, que esto es una novela ficticia, que no tenéis nada que preocuparos, que no nos están atacando los marcianos. Pues la gente, ¿qué pasó cuando se vio que les habían engañado de esa manera o se habían sentido engañados? Entraron todos en cólera. Se presentaron como 6 o 7 autobuses en el edificio donde estaba Radio Quito y el diario El Comercio. Empezaron a apedrearlo. Había como unas 50 personas dentro. E intentaron asaltarlo y le prendieron fuego al edificio. 50 personas que estaban ahí dentro, casi todas lograron escapar por las azoteas y tal, lograron escapar y no hubo más problemas. Pero 6 personas fallecieron tristemente en ese asalto. Fue algo brutal. Yo no sabía esta historia, no sabía que también había pasado en otro país. Y ya os digo que el que era el productor, o máximo el que tenía más nombre en esta producción, que habían comprado los derechos para poder emitirlo allí en Radio Quito, era el Loco. Le llamaban el Loco Páez, porque este hombre se ve que era muy bueno metiendo sonidos en las radionovelas y se ve que era muy famosete. Pues este hombre tuvo de escapar del Ecuador y se refugió en Venezuela y nunca más pudo volver. Vamos, fue una desgracia, pero total. Ya os digo que yo esta historia no la conocía y es para deciros que hasta dónde nos pueden manipular y hasta dónde puede cundir el pánico global. Y es que, amigos, la manipulación en los medios es muy peligrosa. El poder lo tienen los medios de información. Te pueden hacer creer una cosa o te pueden hacer creer otra. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo de una cosa que me pasó a mí este verano trabajando. Estaba yo trabajando con mi compañero y trabajamos con productos químicos en una fábrica y se nos rompió un depósito que nos traen, que es de pH-, que digamos es salfumán muy potente, que se utiliza para las piscinas y tal. Pues se nos rompió la cuba y se cayeron. La cuba son de 1000 litros y ya habíamos vaciado un poco de esa cuba, pues a lo mejor se cayeron 800 litros, digamos. Se rompió la cuba, cayeron los 800 litros de este ácido. La verdad que vino la policía, vino la ambulancia por lo que sea, los bomberos para recoger estos productos. La verdad que se lió bastante. Pero claro, a mí me vinieron por ahí un par de periodistas, hacían preguntas, me dijeron, ¿te puedo hacer un par de preguntas? Les respondo, les cuento lo que pasó. Vale. Pues sí, se nos ha roto una cuba de ya tener unos 800 litros. Vale, no sé qué. Pues por la tarde me pongo a mirarlo por internet y resulta que la cuba de unos 800 o 1000 litros, si no hubiese estado empezada, que se rompió, se había convertido en una cuba de 5000 litros y en otra de 4000. En ningún sitio ponían que era de 1000 litros. En 3 o 4 páginas que miré distintas, Diario de Mallorca, El Última Hora, no, era de entre 4000 y 5000 litros. Yo no sé de sacar los litros exagerados. Pues si pasó conmigo con una cosa así, que la verdad no tuvimos ninguna desgracia ni nada, fue más la molestia de que viniesen los bomberos y me supo mal y dar trabajo. A mí me gusta quitar trabajo, no darlo. Y es eso, si algo tan simple así lo manipularon, ¿qué no van a manipular otras cosas? Por ejemplo, las armas de destrucción masiva que estaban en Irak, que yo me cansé de verlo en periódicos y en noticias de la televisión, que salían fotografías, esquemas, que los tienen aquí, que los tienen allá, no hay de invadir Irak porque si no Saddam Hussein va a hacer esto, lo otro. Fueron para allá y al final no han encontrado ningún arma de destrucción masiva y nos hacían creer que sí estaban allí. Así que, amigos, esto ha sido una pequeñas anécdotas que quería coger así para contaros. Ya os digo que si en Estados Unidos se lió parda por la emisión de la Guerra de los Mundos, en Quito fue muchísimo peor. Incluso, tristemente, 6 personas que fallecieron. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Yo soy el Shanghái de las Conspiranoias S.A. Si queréis seguir con más historietas estas y tal, nos veremos en el próximo capítulo o me podéis buscar en el canal de YouTube Las Conspiranoias S.A. Os quiero, amigos. Hablando de música. Bueno, después de escuchar esta voz seductora del Billy, ha sido hablando de música, con la musiquita y todo, tenemos el tema de hoy, que es el Teremín, que ya hablamos del Teremín. Sí, el Teremín 2, ¿no? El Teremín 2 sería, exactamente. Teremín 2, sí. Hablamos la temporada pasada en el capítulo número 2,
No, en el capítulo número 1, el primer capítulo. El primer capítulo hablamos del Theremin. Exactamente. Y tuvimos la ocasión de entrevistar a nuestro querido Billy, que estaba en Holanda, él nos mandó un audio y todo. Y esta vez pues tenemos otra invitada. Ella se llama Agnes Paz y nos ha mandado una serie de audio, de preguntas que le hemos hecho, ¿no? Lo primero, pues que ella se presente. Vamos a escucharla, a ver a ella un poquito. Hola, mi nombre es Agnes Paz. Soy exploradora sonora y terminista de Chile y también soy la directora de Festival Electromagnética, un festival 100% dedicado al Theremin, un festival internacional que hacemos cada 2 años acá en Chile. Qué maravilla que haya un festival solo de Theremin, yo no sabía. Sí, yo flipo, la verdad, ¿eh? No, además, ahora me estaba riendo un poquito porque, con todo el respeto, ¿eh? Sí. Pero la gracia está de decir, no, soy exploradora sonora y tereminista. Sí, sí. Claro que esto es yo no sé si podría entrar dentro de la parte anterior del programa, ¿eh? En el rincón del friki, ¿eh? Porque esto es friki, ¿eh? Totalmente, pensado a un nivel casi académico. Sí. Porque tío. ser explorador de sonido y meterte en el Theremin es que eres un verdadero explorador. Vas fuerte, no hay bromas con el Theremin para nada. Sí. Pues le hemos hecho una serie de preguntas. Digamos, desde el primero de todo agradecerle porque supuesto. haya accedido a estar en nuestro programa. Y lo primero que le preguntamos, ¿quién fue el inventor de este maravilloso instrumento? Sí. Madre mía. Hoy se te descolocan las consonantes. Sí, tengo un par de curvas cerradas. ¿Quién fue el inventor de este maravilloso instrumento? El Theremin fue inventado por el genio, inventor, chelista, ingeniero ruso, León Theremin, exactamente hace 100 años atrás. Y él en un comienzo le puso nombre como heterófono y después se llamó, en ruso se llama Termenbox y en el mundo se conoce como Theremin. No sabía que era chelista. No, y yo he de reconocer que el nombre de heterófono me parece maravilloso. Incluso mejor que Theremin, ¿eh? Es como... yo toco el heterófono, cuidado, ¿eh? Cuidado. O te llamo por el heterófono. Bueno, tiene nombre de teléfono, un teléfono que habla con el más allá. Teléfono cósmico. Sí. Totalmente. Bueno, este hombre, un día hay que hacer un especial sobre León Theremin. Y una duda que tenía yo también, ¿es el Theremin un instrumento inspirado en otro más antiguo? A ver qué nos dice. Venga. Que yo sepa, el Theremin nace como Theremin. Si pensamos que nació hace 100 años atrás, no había instrumentos electrónicos activos en ese momento. Lo que primero se reconoce como el primer instrumento electrónico fue el telarmonium, que se inventó por ahí en 1897, si no me equivoco, pero que no tiene que ver nada con el Theremin. Si piensas, recién se estaba masificando la electricidad. Hace muy poco había sido descubierta o creada la radio. Entonces no había ningún instrumento anterior a ese de esas características. Y León Theremin trabajaba en el Instituto de Física de San Petersburgo, en el laboratorio del profesor Joffe, y ahí se dio cuenta de que se producían sonidos al acercarse a unos tubos catódicos. Y él empezó a explorar esa idea y desarrolló un instrumento. Él siempre quiso desarrollar un instrumento que no exigiese ningún esfuerzo físico, no demandara ningún esfuerzo físico para hacerlo sonar. Su mayor sueño era hacer un instrumento que conectara directamente como el imaginario sonoro y se tradujera en música o en sonidos. Casi poesía. Pues sí, fíjate qué cosas. Además, me hace gracia también esto de que no representara ningún esfuerzo físico.
que en realidad yo no sé si realmente no lo es un esfuerzo físico, porque eso de buscar notas en el aire, ¡fua! No sé yo, ¿eh? Y estar quieto y no moverte, claro. estar en una tensión, también lo conoces al Billy, vamos, estático que... Sí. Hombre, está claro que no haces ejercicio físico en el sentido más literal de la palabra, pero sí que es verdad que yo creo que requiere una tensión y una concentración muy potente. Sí, totalmente. Pero bueno, claro, él se refería más bien, yo creo, a un instrumento en el que casi un poco es el alma, ¿no? Lo que sale. No hay interacción física, ¿no? Es un nivel de energía, y esto es muy bonito y un pensamiento muy increíble para aquellos tiempos también, ¿no? La búsqueda, la línea de la búsqueda. Un instrumento maravilloso, ¿no? Claro, este hombre lo inventó, lo fue perfeccionando, pero luego salieron, o sea, un instrumento sin intérpretes no lo conoce nadie, ¿no? Al final. Entonces, hubo un montón de gente que tocó, y esto le preguntamos a Agnes, ¿quiénes son o han sido los más grandes intérpretes de este instrumento? Y esto es lo que nos cuenta. Wow, aquí hay muchas personas, bueno, no tantas la verdad, que son fundamentales en la historia del theremin, y por supuesto la primera es Clara Rockmore, contemporánea de Leon Theremin, gran virtuosa, con un don innato, y que todavía uno mira los videos de ella y se enamora de la manera de tocar que tenía, de la conexión con el instrumento. Contemporánea a ella también estaba Lucy Rosen, que si bien no tenía esa como virtuosidad tan desarrollada como Clara, pero tocaba súper bien, y también fue quien viajó alrededor del mundo haciendo giras y conciertos y popularizando el instrumento. Clara no salió tanto Clara me parece no salió nunca de Estados Unidos a tocar afuera. Y seguí como por la línea de aquellos tiempos, 40-50, está Samuel Hoffman, quien tocó theremin en la mayoría de las producciones de Hollywood de los 40-50, haciendo sonidos de misterio y susto y todo lo demás. Y también es quien toca theremin en la película Hitchcock Spellbound, que es muy buena la interpretación, porque ya ahí el theremin es un instrumento como tal y no un efecto. Y después ya nos saltamos, yo creo, a la década de los 80-90, cuando Lydia Kavina empieza a tocar theremin en algunas películas, y también a hacer giras, y conoce a Robert Moog. También en esa época está Barbara Buchholz en los 90-2000, que no puede no destacarse porque ella tuvo una exploración donde estuvo investigando más la parte como experimental, de música experimental, de insertar en el jazz el theremin, que es muy bello el trabajo que hacía. Y en nuestro tiempo actual, que es una delicia ver cómo cada vez van apareciendo más proyectos originales y con gente muy talentosa tocando theremin, por supuesto está Carolina Eyck, que es una gran virtuosa del theremin. Está Coralie Enger, que mezcla theremin y sintetizadores. Está Thorvald Jorgensen, que es increíble cómo toca. Hay otro chiquillo que se llama Grégoire Blanc, que es francés, que también es un virtuoso. ¿Quién más? Dorit Chrysler, Pamela Stickney, por supuesto, que es una realmente virtuosa el theremin y hace cosas increíbles. Verla tocar es como decir, ¿cómo se hace eso? Madre mía, no sabía que había tanta gente, súper desconocidos para mí, todos, casi todos. Fíjate un montón de gente que hay. Salvo Carolina Eckle, no sé cómo lo he dicho. No sé exactamente, la tengo en el Facebook y voy siguiendo, que es una maravilla esta chica como toca. Pero bueno, hay trabajito para investigar ahí, porque últimamente estoy viendo también mucha cosa de usar el theremin como controlador, o sea, para tocar otros instrumentos a través del theremin. Como eso tiene MIDI, también puede mandar señales y controlar otros instrumentos, incluso mezclando con pedales, con percusión. Fíjate, unas cosas alucinantes. Parece que esté todo inventado y no. No, que va. Eso lo queríamos preguntar también, a ver si actualmente se usa el theremin para generar música moderna. ¿Y esto es lo que nos cuenta? Sí, por supuesto. Y eso es lo bello de ver, como cada vez aparecen más
propuestas que abarcan completamente. Hay composiciones en lo que es la música docta, música electroacústica, pop, rock, música experimental, por supuesto. Y sí, el Theremin está sonando y cada vez como mostrando su versatilidad que puede caber en cualquier proyecto. Así que eso. Creo que me pasé de los 5 minutos, por supuesto. Y 5 y 10, la verdad que hiciera falta, ¿no? Sí. A ver si la próxima vez logramos contactar con ella y hacer una entrevista en persona, porque creo que tiene mucho que compartirnos acerca de todo este mundillo que es súper interesante. Sí, además como muy desconocido, porque estamos otra vez dentro de lo que es un mundillo, digamos, de la música un poco muy, no sé si llamarle underground, porque no sé si es exactamente la palabra, pero sí que es verdad como muy poco conocido. Muy poco conocido, claro, para nada, ni siquiera para mí, que esto me encanta y estoy muy metido en el mundillo de cosas raras. Es un instrumento completamente desconocido y que tiene un mundo alrededor que yo ni me imaginaba tampoco. Sí, yo por ejemplo he visto algunos vídeos de la Clara Rossmore parece que se llama, ¿sí? Rockmore, sí. Rockmore tocando piezas clásicas, tocando con orquestas, y es absolutamente alucinante. Increíble. Es alucinante lo que hacen esta gente para la dificultad que para mí creo que representa tocar un instrumento así. Sí, no. No tienes referencias. No, las referencias te las haces tú con tu imaginación. Sí. Claro. No, es increíble que de verdad escuchar a poder afinar con estos instrumentos es algo que da mucha admiración. Pues hasta aquí el Theremin. Hasta aquí el programa, ¿no? Y hasta tenemos aquí... tenemos que comentar un poco lo que va a venir. Exactamente. Antes de dar por finalizada la sección, darle las gracias a Agnes Paz por haber compartido su sabiduría con nosotros. Ojalá podamos entrevistarte de nuevo. Muchísimas gracias desde aquí, desde Mallorca, España. Y exacto, pues vamos a comentar un poco qué tenemos en el próximo capítulo. ¿De qué planeta vamos a hablar? Bueno, pues ya hemos hablado de Marte, pues seguimos hacia adelante, hacia afuera del sistema solar. Pues el siguiente planeta que nos encontramos es nuestro amigo Júpiter. El gran Júpiter, ¿vale? Y hablaremos de Júpiter y hablaremos de Galileo. Dos personajes muy unidos y que en cierta manera pues fueron un poco los responsables de que la historia de la ciencia cambiara y la historia de la humanidad. Wow. De eso hablaremos en el próximo. Programa importante entonces. No habrá que perdérselo para nada. Amigo Júpiter. Y en la sección del Friki vamos a hablar por primera vez de fantasmas y apariciones. No sé por qué ha surgido este tema, lo tengo aquí apuntado. No sé qué. Sí, porque yo creo que la relación que hicimos, claro, con que Júpiter es un planeta que está hecho de gas. ¡Ostras! Y es etéreo y es pues los fantasmas. Es verdad. ¿Cómo son los fantasmas? ¿Tú puedes tocar un fantasma? ¿A que no? Exactamente. De hecho, ¿tú has visto algún fantasma? No. Vaya por Dios, vaya dos para hablar de fantasmas. Tampoco he visto a Júpiter en directo. No, es verdad, esto también es verdad. Pero bueno, en fin. Pero bueno. Y luego en la parte de música tenemos una entrevista con nuestro querido Villamés otra vez. Lo tenemos aquí sobreexplotado y vamos a hablar de circuit bending. ¿Tú sabes lo que es eso? Pues sí, lo sabes. Okay. Sí, lo sé, pero lo sé cuándo. Claro, sí, pero no me cuentes, o sea, no me digas o me pidas que te lo cuente, porque entonces ya hemos liado para. Bueno, es algo muy igual. Básicamente se trata de modificar juguetes. Correcto. Y cositas y hacer instrumentos musicales de algo que era un juguete antes. Y esto, el Billy es un máquina para estas cosas. Sí. Y así nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias por estar ahí. Un abrazo a todos. Bitácora de Galileo.